Permita el libre cierre de puertas. Enviada por Yasmín Cepeda. Me llamo Yasmín, tengo 18 años, y esto que les contaré me sucedió en la línea 4 del metro. Todo empezó, si no mal recuerdo, un martes, como a las 8:40 de la noche. Salí tarde de la prepa porque tuve que terminar un proyecto y me urgía llegar a mi casa. Tomé el metro en Canal del Norte, como siempre, pero esa noche estaba más vacío de lo normal, incluso para esa línea. Me subí al último vagón, el que siempre huele un poquito a humedad y donde las luces ni siquiera funcionan. Me senté cerca de la ventana para distraerme viendo el reflejo mientras avanzábamos. Apenas arrancó el metro, sentí que algo en el estómago, como si alguien me estuviera observando. Ya saben, como esa mala vibra. Miré alrededor, solo un señor muy lejos, casi dormido. Nada raro. El metro siguió lento como siempre, y en el reflejo de la ventana vi algo. A mi lado, claramente marcado en el vidrio, se veía la silueta de una niña, con uniforme escolar, como de primaria, suéter gris, faldita azul, moños blancos. El detalle más perturbador estaba sentada completamente recta, con las manos juntas sobre las piernas, pero no escuché cuando se sentó ni sentí el peso al lado mío. Pensé que era una ilusión por la luz, pero cuando giré la cabeza para verla en la vida real, no había nadie. El asiento estaba vacío. Respiré hondo. Me dije 1000 veces que era mi imaginación, que necesitaba dormir mejor, que estaba estresada por la escuela. Pero cuando volví a mirar a la ventana, la niña seguía ahí, esta vez más cerca, casi pegada a mí. Y lo peor fue que ya no solo se veía su silueta, podía notar sus trenzas, la textura del suéter e incluso un pequeño raspón en la rodilla. Todo en el reflejo, pero en el mundo real, el asiento seguía vacío. Tragué saliva, miré fijamente el reflejo paralizada y la niña empezó como a sonreír, pero no una sonrisa tierna, sino una sonrisa lenta, tensa, y sus ojos estaban completamente negros, sin brillo. Parecía que veía directamente adentro de mí. Yo ya no podía moverme. Las luces del vagón parpadearon 2 veces. A la tercera, la niña ya no estaba sentada. En el reflejo la vi de pie, justo detrás de mí, con el uniforme arrugado y los moños colgando como si se hubiera mojado. Su boca seguía sonriendo, pero sus labios empezaron a abrirse y pude ver que tenía la boca llena de agua. Goteaba por su barbilla y caía en su ropa. Era un sonido suave pero insoportable. Quise gritar, pero mi cuerpo no respondía. Mis manos temblaban. El vagón llegó por fin a Bondojito y apenas escuché el sonido de las puertas, me levanté de golpe. No miré atrás. Corrí hacia la salida como si mis piernas tuvieran su propia voluntad. Cuando llegué al pasillo, sentía que alguien venía detrás de mí, pero no quería comprobarlo. Recién cuando llegué a las escaleras volteé. No había nadie. Absolutamente nadie. Al llegar a casa, aún temblando, busqué en internet por qué habría visto alguna niña. Lo primero que encontré fueron historias similares, testimonios, incluso notas de un periódico local. Decía que hace años una niña cayó en el puente entre Canal del Norte y Bondojito en un día de lluvia fuerte. Dicen que no sobrevivió y que algunos pasajeros, sobre todo los que viajan en el último vagón, alcanzan a verla en los reflejos. Por eso jamás vuelvo a ver mi reflejo en el metro. Me siento en el centro mirando al piso o al frente, donde sea, pero nunca hacia la ventana, porque tengo la sensación, y es una sensación horrible, de que si vuelvo a verla reflejada ahí, esta vez no se quedará detrás de mí. Siento que me sigue. Por algo se me apareció, pero la verdad es que yo sí le tengo mucho miedo. Enviada por Emiliano R. Una noche regresaba tarde de la chamba. Eran casi las 12 y el metro Allende estaba prácticamente vacío. Tomé mi lugar en el vagón de hasta adelante, donde solo íbamos 4 pasajeros. Recuerdo que era una señora con bolsas del súper, un chavo que parecía estudiante que venía medio dormido y un joven distraído en su celular.
Y yo. Las puertas estaban a punto de cerrarse, pues sonó la alarma característica. Pero muy rápido entraron al vagón 2 hombres y una mujer vestidos como danzantes tradicionales. El metro cerró sus puertas. Estos personajes traían penachos largos, piel pintada y atuendos viejos desgastados. Lo que me puso la piel de gallina no fue su ropa, sino su movimiento. Caminaban como rígidos. No sé, parecían robots, como si sus rodillas no se doblaran. No hablaron entre ellos, ni voltearon a ver a nadie. Solo avanzaron hasta el centro del vagón y se quedaron ahí de pie, tan altos, tan delgados, que parecían figuras dibujadas a mano, o maniquís. Los 4 pasajeros nos miramos sin entender qué estaba pasando, pues por el horario, no sé, se nos hizo raro que esas personas estuvieran ahí. Y es que se veían muy raros, como demacrados. El estudiante guardó rápido su celular y la señora apretó sus bolsas contra el pecho. Yo sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No había música, no habían palabras, solo el sonido de los cascabeles que traían en sus pies. El tren seguía su camino. El ambiente se sentía muy tenso y yo no dejaba de verlos entre ojos. Ellos estaban en la puerta de hasta delante del tren. Los veía muy raros, incluso en sus rostros. Algo estaba mal. Las pinturas eran demasiado oscuras y, aunque intenté fijar la mirada, no lograba distinguir sus facciones completas. Entonces, llegando a la estación Zócalo, sin avisar, las puertas se abrieron y sin mirar atrás bajaron al andén. Pero lo peor no fue eso. Los vimos caminar hacia la orilla y meterse directamente a las vías, es decir, por delante del tren. Ni uno dudó, ni uno volteó. Simplemente descendieron como si la oscuridad del túnel los estuviera llamando. Los 4 pasajeros nos quedamos congelados. Mirábamos y ninguno hablaba. Y yo esperé a que el conductor gritara por sus altavoces, que avisara, que tocara la alarma, no sé, que llamara a la policía. Pero no. El tren nuevamente cerró sus puertas y arrancó como si no hubiera visto absolutamente nada. Fue el joven del celular quien rompió silencio. Ustedes también lo vieron, ¿verdad? Le dijimos que sí, casi al mismo tiempo. La señora muy seria murmuró que no eran personas, que eran espíritus prehispánicos, guardianes de algo antiguo, quizá del subsuelo, quizá de lo que hay debajo de la catedral. Esta explicación me heló la sangre. Yo solo dije que sí, aunque no sabía si quería creerla o no. Mientras el tren avanzaba hacia Pino Suárez, yo seguía sintiendo que en el vagón quedaban restos del cascabeleo, como si algo invisible hubiera decidido acompañarnos un rato más. Incluso hoy, cada vez que paso por Allende entre el miedo y la oscuridad, me gustaría ver a esos seres. Enviada por Irving Illescas. Corría el mes de enero del 2017. Me mudé a Ciudad de México para estudiar en la Unitec Campus Marina y vivía a la vuelta del metro Barranca del Muerto. El primer día de clases entraba a las 7 de la mañana y según yo, para que no se me hiciera tarde, decidí irme a las 5 de la mañana por cualquier cosa, ya saben. Así que me fui a la terminal y yo creo que era el primer convoy porque era lunes y se me hizo raro ver muy poca gente. Subí al penúltimo vagón donde no había casi nadie y me senté pegado a la ventana. Entré y me fui escuchando música en mis audífonos y me iba distrayendo en la ventana viendo el hermoso paisaje negro que ofrece la ventanilla del metro. Noté en el reflejo que una mujer se sentó en el asiento de discapacitados. Con el vientecito me llegó un olor muy fuerte, como de algún indigente, pero muy, muy feo. Pude observar que la señora llevaba el cabello largo que cubría la parte de la cara, pero lo que más me llamó la atención era que no me quitaba la vista de encima. No quise voltear a ver, cerré los ojos y solo sujeté bien mi mochila porque pensé, ahorita falta que me la quiera arrebatar. Debo aceptar que me empecé a sentir muy incómodo. Pasaron 2 estaciones y les juro que escuché que subía gente en Tacubaya, pero no hice caso alguno. Seguía con los ojos cerrados. Y en eso pude sentir más fuerte el hedor de la señora, por lo que pensé que tal vez ya se había ido. En eso abrí los ojos y vi algo que aún me deja con mucho miedo cada que me acuerdo. La señora estaba de pie enfrente de mí. Solo nos dividía el asiento que va individual a la pared. Alcé la cara y la señora estaba riéndose.
pero una sonrisa muy macabra, como morbosa, con los dientes todos salidos de periodontitis. Les explico que es porque soy dentista. Y extendió la mano para querer agarrarme la cara. Di un brinco rápido y me agarré la gorra porque yo entendí que me quería quitar la gorra. ¿Y cuál va siendo a mi sorpresa? Que el vagón ya estaba vacío. La señora se echó a reír y se lanzó contra mí como queriéndome tocar. Me fui haciendo para atrás hasta que gracias a Dios llegamos al metro Constituyentes y de la nada entró mucha gente. Yo a empujones me salí del vagón y al voltear pensando que la señora esa me venía siguiendo, ya no la vi. Obvio, después del miedo y el pánico que me dio, revisé mis cosas y pues ni me había hecho nada. Esperé al metro siguiente pero muy sacado de onda, como un miedo y volteando a todos lados. Hasta un señor me preguntó si estaba bien, porque les digo que andaba pálido del susto. Subí y pues nuevamente ya con gente me sentí tranquilo. Al llegar a Tacuba, transbordé para tomar la línea azul y poder llegar a Cuitláhuac y pues poder llegar a la escuela. Los que conocen el transbordo sabrán que es un poco largo el trayecto y para los foráneos un poco enredada, ya que se conecta por pasillos. Al avanzar entre la gente les digo que venía muy al pendiente de mi alrededor. Por fortuna, el convoy estaba por salir, así que recorrí y me metí al mero estilo que solo la gente de la capital sabe, y me quedé pegado en la puerta porque total, era una sola estación. Cuando llegué a Cuitláhuac, noté que bajó muy poca gente, el convoy se quedó parado con las puertas cerradas, y empecé a caminar, y, oh sorpresa, al darme la vuelta para echar un último vistazo al vagón, la vi de nuevo. Estaba en el mismo vagón que yo, pegada a la puerta y sonriéndome como si me hubiera reconocido. Yo solo me di la vuelta y me salí de la estación. Siempre pensé que había sido una indigente que me quería robar la gorra que traía, y por años a veces contaba esa anécdota cuando hablábamos de gente random en reuniones. Pero actualmente les puedo decir que tal vez tuve un encuentro con la mujer sonriente del metro. Enviada por Javier Velasco. En una ocasión venía en la línea B y me tenía que bajar en la estación Guerrero para transbordar SSU. Venía hablando por teléfono, pasé Garibaldi y con la persona que venía hablando por teléfono le dije eso, acabo de pasar Garibaldi, ya en la siguiente me bajo. Me paré antes de bajar en Guerrero. Cuando llegamos a la estación me bajé como sin ver el letrero, subí las escaleras y cuando subo no me ubicaba porque, como saben, la estación tiene imágenes de luchadores. Veo los letreros del transbordo y veo que decía Constitución. Y con la que iba hablando le pregunté, ¿qué estación te dije que pasé? Y ella me confirmó que le había dicho que Garibaldi. Todo sacado de onda, me regresé al andén y me subí al metro confundido. No sé qué pasó, pero pasé la estación Garibaldi 2 veces y hasta la fecha no puedo darle una explicación. Enviada por Javier Ramírez. Me pasó el metro San Antonio de la línea 4. Yo le calculo que por ahí de las 11:30 de la noche, que venía regresando de la escuela. Se me había hecho tarde por un trabajo en equipo y terminé tomando la línea 7, pues ya no había camiones en la avenida Revolución. O tal vez sí, pero tardan en pasar. La línea 7 a esa hora es más lenta y la más vacía. Bueno, por lo menos para mí así es. Cuando subí al vagón en San Antonio dirección Barranca, solo había 2 personas, un señor y una mujer sentada hasta el extremo opuesto. Desde el primer momento me llamó la atención, no por su ropa ni por su postura, sino porque parecía fuera de lugar. Tenía el cabello muy largo, negro, y mantenía la mirada fija hacia la ventana, aunque afuera solo se veía el reflejo del túnel. El vagón avanzaba lento, arrastrándose como siempre, pero con cada movimiento yo sentía que ella, sin voltear, me observaba de reojo. En Miscuac se bajó mucha gente de otros vagones. De mi vagón también el señor dormido se bajó, y entonces quedamos solo ella y yo en dirección a Barranca. Ahí fue cuando la mujer movió apenas su cabeza, como si quisiera asegurarse de que verdaderamente estábamos solos. Luego comenzó a hacer algo que me sacó de onda y me dio miedo. Sonreía. No completamente, no de forma evidente, sino apenas con la comisura de los labios, como si estuviera coqueteando conmigo. Y lo peor es que me miraba.
esta vez directamente. Sus ojos eran demasiado oscuros para la poca luz del vagón, y aunque yo intentaba mirar hacia el otro lado, sentía su atención clavada en mí. Cuando el tren entrecruzó el túnel hacia Barranca del Muerto, ya no aguanté más. Me levanté con la excusa mental de preguntarle si estaba bien o necesitaba algo, cualquier tontería que justificara las ganas absurdas de acercarme. Pero cuando di 2 pasos y me acerqué lo suficiente para verla de frente, todo se desplomó. La mujer no tenía rostro, no había ojos, no había nariz, no había boca, solo una superficie lisa, pálida, como piel estirada sobre un espacio vacío. Y aún así, podía sentir que me miraba, podía sentir que sonreía, podía sentir que se acercaba, pero su cara parecía como la piel de las personas que en algún momento tuvieron algún accidente con fuego, es decir, como si tuviera la cara quemada, pero ya cicatrizada. No sé cómo mis piernas reaccionaron tan rápido, pero salí corriendo hacia la puerta como si la vida se me fuera. El metro llegó por fin a Barranca del Muerto, y apenas abrieron las puertas me lancé al andén sin voltear a ver. Corrí directo hacia los policías que estaban por ahí en el andén, de esos que revisan que ya se baje toda la gente, y agitado les conté todo. La mujer, la sonrisa, el que no tenía rostro, todo lo que había visto. Ellos se miraron entre sí y empezaron a reírse. Me preguntaron si había estado jugando a los sustos. Uno incluso me dijo que mejor me fuera a mi casa, antes de que ahora sí viera algo de verdad. Luego me escoltaron hacia la salida como si fuera un borracho o un chavo que quería llamar la atención. Y mientras me iba desalojando yo no podía dejar de mirar hacia el túnel de donde venía mi tren. Las luces parpadeaban y por un instante, solo un instante, juro que vi la silueta de esa mujer detenerse justo al borde del andén, inmóvil, con el cabello cubriéndole. Cuando estaba en casa quería darle una explicación a lo sucedido. Primero le vi los ojos y la boca, y al acercarme ya no tenía nada. ¿Cómo era posible eso? ¿Con quién me encontré? ¿Será producto de mi cansancio? Pero no, no lo creo, porque no suelo ver esas cosas. Esa noche para mí fue aterradora. Enviada por Jonathan Ruiz. Eran alrededor de las 11:35 de la mañana en el metro Cuitláhuac. Acababa de salir de la uni y me dirigía al centro para comprar materiales. En el andén apenas éramos 5 personas, dispersas, cada quien en lo suyo, y lo único que rompía el silencio era el tren del metro aproximándose desde el túnel. Todo era completamente normal hasta que, justo cuando las luces del primer vagón comenzaron a asomarse, algo ocurrió que nos dejó a todos inmóviles. Del lado contrario del andén apareció una silueta humana, sin que escucháramos pasos, respiración o siquiera el roce de ropa. Simplemente estaba ahí, borrosa, sin rasgos distinguibles, quieta, pero al mismo tiempo tensa, como si estuviera esperando algo. En cuestión de un segundo, sin previo aviso, la silueta empezó a correr. Avanzaba hacia las vías con un movimiento extraño, casi como si se deslizara. Ninguno de nosotros tuvo tiempo de reaccionar cuando la figura se lanzó justo al momento que el tren entraba a la estación. No hubo grito ni impacto, ni el frenado de emergencia. El conductor ni siquiera hizo nada. El metro simplemente atravesó la zona como si no hubiera nada ni nadie ahí. Nos miramos entre todos con una mezcla de confusión y miedo, conscientes de que ninguno podía haber imaginado algo así. Cuando el tren terminó de pasar, nos acercamos al borde del andén sin decir palabra. Miramos hacia abajo esperando encontrar a alguien herido o cualquier indicio de lo que habíamos visto, pero no había absolutamente nadie. Ni cuerpo, ni ropa, ni sangre, ni rastro alguno de que alguien hubiera caído. La vía se veía tan limpia como siempre. Uno de los señores murmuró que él había visto perfectamente cómo se aventaba y todos dijimos que sí al mismo tiempo, porque habíamos presenciado lo mismo, la misma figura, el mismo salto, la misma escena imposible. Fue entonces cuando un chavo que estaba a mi lado, visiblemente pálido, dijo que había escuchado historias sobre esa estación, que a veces aparecía gente que se había arrojado años atrás, que quedaban como atrapados repitiendo el mismo momento una y otra vez, pero que no eran personas vivas,
Sus palabras nos dejaron en silencio mientras las luces del andén parpadeaban y el túnel parecía respirar oscuridad. Yo volví a mirar la vía, vacía, impecable, como si nada hubiera ocurrido, pero con esa sensación clavada en la nuca de que algo sí había pasado, algo paranormal que nos había sucedido a varios. Si tienes una historia paranormal que te haya pasado en el metro o conoces a alguien que le haya sucedido, mándala a mi Facebook llamado Tío Taku o al Facebook Metro Tacubaya con el hashtag Historia de Terror. Trata de ser lo más preciso posible y tu historia podría salir en el próximo video. Yo soy Taku y que pases buenas noches.